Estoy llegando al Persa Biobío, al Persa Víctor Manuel. Estoy acá en el local 43 y estoy seguro de que Francisco Mella me puede ayudar a contar esta historia, quizá con sus palabras, de cómo la gente en ese momento, durante la época más dura de la dictadura, sobre todo los primeros años, se conectaba a Escucha Chile, un programa que se transmitía desde la radio Moscú, es decir, al otro lado del mundo, y que hablaba sobre los chilenos en ese momento. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, hola. Oye Francisco, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que sabes tú de Escucha Chile? Bueno, esas radios eran radios comunes y corrientes que tenían onda corta. Hay radios que tienen onda larga y onda corta. La onda corta es para escuchar otros países y la onda larga es para escuchar aquí en el territorio nacional. Este tipo de radio las vendían antes los semaneros. Los semaneros era gente que pasaba por las villas o por alguna población ofreciendo diversos productos, ya sea sábana, olla, muebles y radios. Dentro de lo que ofrecían radios. Esta radio a la gente antes le pagaban toda la semana, no como ahora que pagan mensualmente. La gente no tenía acceso a comprarle al contado la radio o por el valor que tenía, el valor final. Entonces le anotaban en una libretita un abono y le dejaban la radio a la gente y ahí la gente empezaba a escuchar radio, estoy hablando de época de dictadura, radio Moscú. Y bueno, para escuchar radio Moscú solo habría que mover una perilla, que cambiar de onda larga a onda corta. Y solamente eso. Y poner una antena, que una antena era un pedazo de cable alargado. Y nada más, era muy sencillo. Sonora.media presenta Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Un documental de Raúl Rodríguez. Episodio 2. Una voz que viene desde lejos. ¿Y cuáles eran esas radios que vendían los semaneros por los barrios, por las calles? Las radios esas eran de marca Giannini. La Giannini era una radio que era enfocada a un nivel socioeconómico medio-bajo. Entonces la gente podía tener acceso a ese tipo de radio que ellos tienen. ¿Y cómo se escucha la onda corta así en términos de calidad del sonido? ¿De repente se iba, de repente llegaba? ¿Cómo usted iba tratando de alguna forma de descifrar el mensaje que llegaba desde tan lejos? Muy importante, la calidad del sonido no es buena. Y en nuestra casa también tuvimos radio Giannini y escuchábamos en forma clandestina. Eso es muy importante, porque la verdad que teníamos miedo en esa época de que alguien se enterara de que estábamos escuchando algo en Moscú con otro tipo de noticias, ¿no? La noticia que nos querían inculcar que estaba pasando. Así como Francisco y su familia fueron parte de la red de auditores de Escucha Chile, María y Soledad fueron entre otras tantas mujeres que se informaban a través de Radio Moscú, llegando más allá de la simple escucha clandestina. Aprovechaban la información que se expresaba en noticias, denuncias y en la búsqueda de personas desaparecidas para transmitirla boca a boca con los camaradas de partido y otros amigos o vecinos simpatizantes de izquierda. La radio la podías escuchar, pero en familia, no podías invitar a más personas a escucharla, porque el hecho de que te llegue más gente a tu casa igual era sospechoso, porque están ellos reuniéndose ahí, que puede ser, lo podían haber sacado como una reunión, un meeting, una cosa así. Entonces tenía que ser tu núcleo familiar y una que otra persona. O sea, al menos en mi barrio no podía haber nadie más, porque tenía marinos viviendo al frente de mi casa, carabineros más allá, entonces no podía entrar nadie más a mi casa. Y aparte que sabían de que yo pertenecía al MIR y mi papá era socialista por ser marino mercante, entonces gente no podíamos llevar pues. Y eso lo transmitía, y tú, como te decía yo, caminando en la calle te acercabas a los que tú conocías y le decías: oye, ¿sabes qué? Escuché esto, está desaparecido este cabro, oye, está desaparecido este otro cabro, no lo encuentran. Y por intermedio de la misma Radio Moscú tú después, no, o sea, oye, ¿sabéis que está en Francia? Trata de comunicarte con la familia si no saben, y así a todo, de boca en boca, toda esa transmisión de tu grupo, ellos sigue dando la información así. En mi casa éramos 7 personas, 5 hijos, papá y mamá, y teníamos una casa que tenía un gran patio, y uno de mis hermanos, el mayor,
siempre era como el giro sin tornillo. Él siempre andaba ideando que la pila, que el cable, que la antena. Teníamos una radio a pila bastante buena, que son esas pilas gordas, carísimas el día de hoy. Y él también, como decía la Mari, con un cable de un alambre de cobre, hacíamos una antena y ahí estábamos unos arriba del techo, en una escalera, qué sé yo, tratando de conseguir la mejor señal, ¿ya? Y después, en la medida que era posible también, juntábamos a 1, 2 o 3 amigos para que podíamos escucharlo, que no todos tenían las posibilidades. Pero no podíamos ser más de los que éramos en la casa, porque si no también nos afectaba esa cuestión, porque andábamos muy, muy sapeados en realidad. Llegaron cartas. Desde la otra parte, Radio Moscú recibía innumerables cartas de los auditores, saludos, poemas, denuncias, agradecimientos que emocionaban profundamente al equipo de Escucha Chile. Recibíamos copias en ese tiempo. Yo no sé, no había mucha fotocopia, pero parece que tenían una fotocopiadora de la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría de la Solidaridad, donde la gente justamente iba a contar todas estas cosas. Y les tomaban y lo recibíamos. Eso tardaba un par de semanas en llegar. Yo nunca he sabido cómo llegaba a Moscú. Todo esto era terriblemente estresante. Vivir leyendo esas cosas era terrible. Y el día domingo lo vamos a transmitir el programa Encuentro con Chile. Poníamos la grabación porque en las cartas era muy corto. Tenía que hacer una respuesta, muchas gracias, qué sé yo. Acusamos recibo de eso y lo vamos a transmitir tal día, qué sé yo, porque ustedes nos mandó cosas muy interesantes. De repente llegaban unas cartas de Chile que uno decía, puta, qué ingenuidad, ¿cómo llegó esta carta? Porque estoy apoyando toda la forma de lucha. Y de repente cartas de viejitas, qué sé yo, cosas de compañeros, llegan algunos casetes, de todas partes del mundo. Una de ellas, una de las tantas auditoras, fue Pascualina. Llegaron cartas. Miguel Mura Morales, moreno, alto, delgado, soltero, muy bien plantado, chileno de nacimiento, protector del desvalido del pobre, del explotado. Por solo así haber pensado, tenía orden de aprehensión. 2 polis de profesión lo esperaban en la esquina saliendo de su oficina, lo aprenden cual delincuente, llevándole tan vilmente sección del torturador. Desde ese nefasto día jamás volvió a aparecer. Se ha preguntado por él de 1000 formas y maneras. Las respuestas desesperan, son cínicas y abrumantes. Esto es muy desconcertante, no saber nada de él. 8 años hace de esto, su búsqueda no ha cesado. Organismos encargados siguen la tramitación y mientras tanto un dolor está carcomiendo el alma, perdiendo a veces la calma, toda esperanza y la fe. Yo pregunto una vez más, ¿dónde tienen a Miguel? ¿Qué es lo que hicieron con él que jamás nunca se supo? Hoy pido a Radio Moscú, la que siempre me ha escuchado, dé a conocer mi recado en todas partes del mundo, pesar lo más profundo de una madre dolorida, de una familia sumida en cruel desesperación. También pido compasión a las madres como yo. Escucha Chile se convirtió en un dolor de cabeza para la Junta Militar, que quería llegar a toda costa a quienes estaban detrás de este programa. Acusaban a Radio Moscú de ser parte de la propaganda del marxismo-leninismo internacional contra el régimen y de aumentar su descrédito. Buscaron transmisores, antenas, auditores, todo lo que se convirtiese en una evidencia en contra de esta radio subversiva en Chile. La radio salía por 19, 25, 31 y además dentro de cada una de estas frecuencias había una batería de transmisores. Eran en total 75 transmisores. Era imposible de tapar un bombardeo radial de ese tipo y creo que es una experiencia única en el mundo. Por supuesto nunca encontraron nada. Lo que encontraron fue alguna vez 1 o 2 aparatos de la época de la Segunda Guerra Mundial, que eran radiotransmisores, pero que ya en esta época era inútil. Que yo sepa, en nuestro trabajo nunca se utilizaron. Después la dictadura te
creó, no la dictadura, un argentino que llegó a Chile, creó un aparato de seguimiento de Radio Moscú y por alguna razón ese boletín que se le entregaba a la dictadura llegaba a nuestras manos. Yo no sé si la dictadura logró entender que había mecanismos que no estaban a su alcance de conocer, porque buscaban y buscaban dónde estaban las emisoras, o sea, los aparatos emisores. No había, eran papelitos, eran pequeños microfilm, eran papelillos que salían de Chile por las manos. Yo siempre hablo de las monjitas que hacían ese trabajo y que las llevaban a Argentina, en Argentina a los medios de comunicación internacionales, y otras veces nosotros éramos los que llevábamos aquí en Chile a las embajadas que salían de Chile. No pudieron. En cambio, crearon Radio Nacional de Chile, que desde el 12 de febrero de 1974 ocupó el dial CB 114 AM, cuya señal fue expropiada a Radio Corporación del Partido Socialista, tras el golpe militar. Era tanta la cólera, sobre todo con Radio Moscú, que Radio Nacional creó el servicio exterior de la emisora estatal, al que llamó La Voz de Chile, que transmitía en onda corta. El objetivo era hacer contrainformación a los medios internacionales y a radios Moscú, Habana, Praga y Berlín Internacional, entre otras. Transmitió hasta inicios de los años 80 en varios idiomas: español, inglés, italiano, alemán, árabe e incluso ruso, con un programa tipo compuesto por noticias, crónicas y música chilena que exaltaba los valores patrios. Desde Santiago de Chile comienza la transmisión de La Voz de Chile en español, en las bandas de 16, 19, 25, 31 y 49. Bienvenidos a las transmisiones de La Voz de Chile. El marxismo-leninismo internacional sigue mintiendo sobre Chile. The Voice of Chile broadcast for the English-speaking countries on the 19, 25, 31 and 49 meter bands. Прямо из Сантьяго, радио «Голос Чили» начинает вещание на русском языке. Ищите нас на коротких радиоволнах в диапазонах 16, 19, 25, 31 и 49 метров. Llamadas. Una voz. Prisioneros. Llamadas. Una voz. Prisioneros. Una voz que viene desde lejos. Una voz que viene desde lejos. Una voz que viene desde lejos. Además de los auditores, los presos políticos y sus familiares tuvieron un rol central como fuente de información, sorteando las inhumanas condiciones de encierro y burlando a sus carceleros. Se convirtieron en fieles auditores de Radio Moscú para saber qué pasaba con ellos, como también de lo que estaba ocurriendo en su propio país. Venían pelados como parte del grupo, a uno de los cuales los compañeros en Punta Arena le pasaron una radio a pila, que le dijo pásasela a los compañeros. Y efectivamente, en cuanto tuvo una oportunidad, se la pasó a uno de nuestros compañeros. Venía también con audífonos. Los compañeros se preocuparon de que pudiéramos escucharla sin que advirtieran nuestros captores, digamos. Y efectivamente la radio venía solamente preparada para escuchar onda larga, o sea, la radio de Magallanes. Pero uno de nuestros compañeros, Walter Pinto, que era un ingeniero de comunicaciones, la abrió inmediatamente, activó un dispositivo y quedó conectada inmediatamente para escuchar onda corta. Apenas poco más de 2 meses después del golpe, nosotros ya estábamos conectados con Radio Moscú.
Inmediatamente la primera noche acordamos lo siguiente. La luz se apagaba a las 10 de la noche, pero teníamos que alimentar una estufa leña bastante grande. Establecimos 2 turnos, un turno de 10 a 2 de la mañana y otro de 2 a 6 de la mañana cuando ya sonaba la guardia y había que levantar. Y entonces el primer turno estaba a cargo de escuchar Radio Moscú, porque justamente a las 10 de la noche escuchábamos un programa. Y te digo, nunca, en todas las partes que escuché Radio Moscú, nunca la escuchamos mejor que en la Isla de Austria. Era un cañonazo. En Ritoque fue más fácil, porque ya no tuvimos la misma guardia, digamos, el mismo régimen de prisioneros de guerra, como éramos llamados. En Ritoque fue normal, no había ninguna cabaña que no escuchara. Cuando se escuchó la noticia de que le habían dado el premio a Corvalán, salió un grito que se escuchó de todas las cabañas gritando de alegría. Yo estoy llamando desde Moscú. Habla el periodista Eduardo Labarca de Radio Moscú. Y tenemos necesidad de comunicar a un prisionero que se encuentra allí, a Luis Corvalán, una noticia de gran importancia. Ya, pero déjeme decir eso mientras. Dígame, señor. La noticia es la siguiente. En el día de hoy, él ha sido agraciado con del Premio Lenin de la Paz. Y quisiéramos nosotros que se transmita al prisionero Luis Corvalán que se le ha asignado este premio en el día de hoy. Va a caer. Vamos a volver. Esto va a terminar. La expresión viva y tenaz de artistas en el exterior fue vital para agrupar a la resistencia contra la dictadura. No solo era escuchar el canto nuevo a escondidas en Chile o a todo volumen en el extranjero, sino que también construir una identidad colectiva de la resistencia, con la falsa ilusión de que esto sería momentáneo y que pronto retornarían a Chile. Quilapayún, por ejemplo, se convirtió en un símbolo cultural de la época que representa los valores asociados a la lucha y a la búsqueda de la verdad. La recepción fue muy importante en el exilio, y nosotros estábamos en el exilio, porque por una parte era una manera de seguir conectados con Chile. Y durante toda la primera parte del exilio pasó que había como un sentimiento de que íbamos a volver pronto, entonces se conservaron los lazos entre las distintas comunidades que habían en muchos países. Nosotros estábamos en Francia, pero teníamos vínculos con los Inti en Italia, con otra gente, con la Joana en Londres, con gente que estaba en Moscú, ¿entiendes? Entonces la Radio Moscú como que nos unía. Ahora, esa canción, igual que tú, que era como de repente era como característica, esa la hizo Sergio Ortega, con el cual todavía seguíamos trabajando en canciones contingentes en esa época. Hicimos una cosa por Luis Corvalán, que también difundía mucho la radio, y otras cosas. Bueno, en general las cosas que íbamos haciendo que tenían un sentido más político, contingente, las mandamos a Moscú. Y salió bien, esa canción salió bien, fue simpática. Y le gustó a la gente, le pegó y se transformó en la característica de la radio. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también Radio Moscú. Los dictadores inventan. Y además mandamos varias cosas, mandamos un himno soviético cantado en ruso, cosas así. Bueno, la Internacional, varias cosas que cantamos, o sea, mandamos versiones nuestras
de la Internacional, muy bonita, que está hecha con la Orquesta Sinfónica Rusa, o sea, una tremenda cuestión. Pero mira, aquí está. Ni el retorno ni la caída del régimen fueron posibles. Sin embargo, la crisis económica internacional y el desgaste del régimen a 10 años fueron el incentivo para volver a creer en el fin de la dictadura, porque ya viene la fuerza, la voz de los 80. Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Con el patrocinio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el financiamiento del Fondo de Creación Artística de la Universidad de Chile.